Buenas tardes, mi nombre es Norelis Blasco y hoy voy a exponer sobre el tema de la gametogénesis, la espermatogénesis y la ovogénesis. Como es sabido, en los organismos que se reproducen sexualmente ocurre el proceso de fecundación. El cigoto resultante recibe dos conjuntos de cromosomas, uno por parte de la madre y otro por parte del padre, presentando un logotipo 2N o diploide. A este proceso se le conoce como gametogénesis. Entonces, la gametogénesis es el proceso mediante el cual las células experimentan meiosis para producir gametos haploides altamente diferenciados y especializados. Como se puede leer, la gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman y desarrollan las células generativas especializadas llamadas gametos. En la gametogénesis masculina o espermatogénesis se producen los espermatozoides, y en la gametogénesis femenina u ovogénesis se producen los ovocitos. Las células diploides que dan origen a estos gametos se encuentran en las gónadas de los aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos, es decir, en los testículos y en los ovarios. La espermatogénesis es el proceso de formación y fecundación de los espermatozoides o gametos masculinos. Se da en tres fases: la fase prolífera, la fase meiótica y la fase de espermogénesis o espermiohistogénesis. En la primera fase, las células germinales sufren un proceso de mitosis en la base del túbulo seminífero. Este proceso de mitosis, ¿verdad?, va a producir entonces las células llamadas espermatogonias. Luego, en la fase meiótica, sufren entonces una primera división meiótica y van a formar entonces las espermatocitos secundarios o espermatocitos 2. En la segunda división meiótica, estas células, ¿verdad?, se convierten y dan origen a las espermátidas. Ya en la fase de espermatogénesis o espermiohistogénesis, estas células van a sufrir grandes transformaciones morfológicas hasta convertirse en los espermatozoides. Estos espermatozoides son liberados al interior del lumen del túbulo seminífero y conducidos al epidídimo, donde terminan su maduración y adquieren la capacidad de moverse activamente para así poder fecundar al ovocito. La ovogénesis se da en los ovarios y es un proceso mediante el cual se producen los gametos femeninos haploides llamados ovocitos. Este proceso ocurre antes del nacimiento de la mujer y se da en tres fases: la fase de multiplicación, la fase de crecimiento y maduración. En la fase de multiplicación, las células germinales primordiales sufren un proceso de mitosis y dan origen a las homogonias. Luego, en el proceso de crecimiento, como se ve, comienzan a crecer, o sea, se vuelven más grandes, y en un proceso de meiosis, ¿verdad?, dan origen a los ovocitos 1, a las células ovocitos 1. En la segunda división meiótica se producen entonces las células ovocitos 2 y los cuerpos polares. Estas estructuras son de tamaño desigual porque la citoquinesis distribuye de manera desigual cantidades de citoplasma. Estos cuerpos polares se degeneran y
El ovocito 2 va a dar origen al ovocito maduro, que se va a convertir entonces en el folículo dominante. Lo que está contenido en el interior del ovocito maduro va a ser desprendido, va a ser expulsado en el proceso de ovulación. Si en el caso que se dé el proceso de fecundación, este ovocito maduro continuará experimentando procesos de meiosis. La espermatogénesis y la ovogénesis son procesos semejantes. En primer lugar, ambos procesos son subprocesos de la gametogénesis. En segundo lugar, son procesos donde se forman, donde se producen células sexuales o gametos. En tercer lugar, estos procesos se desarrollan en los órganos reproductores. En este caso, en el caso del hombre, en los testículos, y en el caso de la mujer, en los ovarios. Y por último, lo más importante, que en ambos procesos intervienen a su vez procesos de mitosis y meiosis. Muchas gracias. Así hemos concluido esta exposición.